Aubiblio presenta El diario de un lunático, escrito por León Tolstoy. Esta mañana me sometí a un examen médico en la sala del Consejo del Gobierno. Los médicos tenían opiniones divididas, debatieron entre sí y, finalmente, concluyeron que no estaba loco. Sin embargo, esto se debió a que durante el examen me esforcé por ocultar mi condición. Temía ser enviado al manicomio, lo que pondría en peligro mi peculiar empresa. Me diagnosticaron como propenso a los ataques de excitación y algo más, pero consideraron que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. El médico me recetó un tratamiento específico y aseguró que siguiendo sus indicaciones podría eliminar por completo mis problemas. Imagínese, la posibilidad de que todo lo que me atormenta desaparezca por completo. No hay nada que no daría por liberarme de mis sufrimientos. Voy a relatar con detalle cómo llegué a someterme a ese examen, cómo enloquecí y cómo mi locura se hizo evidente para el mundo exterior. Hasta los 35 años, viví como cualquier otra persona, y nadie notó nada extraño en mí. Solo en mi niñez, antes de los 10 años, experimenté episodios ocasionales de un estado mental similar al actual, y en aquel entonces eran esporádicos. Ahora, sin embargo, soy consciente de mi estado de manera continua. Recuerdo una noche, cuando tenía 5 o 6 años, me estaba preparando para ir a la cama. La enfermera Euprasia, una mujer alta y delgada con un vestido marrón y una papada pronunciada, me estaba ayudando a desvestir y me estaba levantando para meterme en la cama. Yo solo me acostaré en la cama, dije, mientras me disponía a pasar por encima de la red que había junto a la cama. «Estate quieto, Fedinka. Mira, mi Tinka ya está acostado», dijo, señalando con la cabeza hacia mi hermano en su propia cama. Salté a mi cama sosteniendo aún la mano de la enfermera entre las mías. Luego la solté. Estiré las piernas bajo la manta y me envolví. Me sentía tan bien y calentita. De repente, me quedé en silencio y comencé a pensar. Quiero a la enfermera. La enfermera me quiere a mí y a mi Tinka. Yo también quiero a mi Tinka. Y él me quiere a mí y a la enfermera. Y la enfermera quiere a Taras. Yo también quiero a Taras. Y mi Tinka también. Y Taras me quiere a mí y a la enfermera. Y la madre me quiere a mí y a la enfermera. La enfermera quiere a la madre y a mí y al padre. Todo el mundo quiere a todo el mundo. Y todo el mundo es feliz. De repente, el ama de llaves entró corriendo y empezó a gritar con voz airada algo sobre un azucarero que no encontraba. La enfermera se enfadó y dijo que no lo había cogido. Me asusté. Todo era tan extraño. Un frío horror me invadió y me escondí bajo la manta, pero la oscuridad no me proporcionó alivio. Recordé a un chico que un día recibió una paliza en mi presencia, sus gritos y la mirada cruel de Foca cuando lo golpeaba. «Entonces no lo harás más, no lo harás», repetía, mientras continuaba golpeando. «No lo haré», respondió el chico, y Foca repetía una y otra vez. «No lo harás, no lo harás», sin cesar de golpear al chico. Fue entonces cuando la locura se apoderó de mí por primera vez. Estallé en sollozos que no pudieron calmarme durante mucho tiempo. Las lágrimas y la desesperación de ese día fueron los primeros indicios de mi problema actual. Recuerdo bien la segunda vez que la locura se apoderó de mí. Fue cuando la tía nos hablaba de Cristo. Contó su historia y se levantó para salir de la habitación. Pero la retuvimos. «Háblanos más de Jesucristo», le dijimos. «Debo irme», respondió ella. «No, cuéntanos más. Por favor», insistió mi Tinka, repitiendo todo lo que había dicho antes. Nos contó cómo lo crucificaron, cómo lo golpearon y martirizaron, y cómo él siguió rezando y no les echó la culpa. «Tía, ¿por qué lo torturaron? Eran malvados. ¿Pero no era Dios? Estate quieto. Son las 9. ¿No oyes el reloj sonar? ¿Por qué le golpearon? Él les había perdonado. Entonces, ¿por qué le pegaron? ¿Le dolió? Tía, ¿le dolió? Cállate, te digo.
Ahora voy al comedor a tomar el té. Pero tal vez nunca sucedió. Tal vez él no fue golpeado por ellos. Me voy. No, tía, no te vayas. Y de nuevo la locura se apoderó de mí. Sollocé y sollocé, y empecé a golpearme la cabeza contra la pared. Tales fueron los arrebatos de mi locura en mi niñez. Sin embargo, después de cumplir 14 años y despertar mis instintos sexuales, entregándome al vicio, parecía que mi locura se desvanecía y me convertía en un joven común. Como a todos nosotros, criados en la abundancia de alimentos y mimos, sin realizar ningún trabajo físico, rodeados de tentaciones que estimulan nuestra naturaleza sensual cuando estamos con otros jóvenes igualmente mimados, fui introducido en el vicio por compañeros de mi edad y me entregué a él. Con el tiempo, otros vicios reemplazaron a los primeros. Comencé a relacionarme con mujeres y así viví hasta los 35 años, buscando todo tipo de placeres y disfrutándolos. En ese momento, mi mente estaba completamente sana, sin rastro de locura. Esos 20 años de mi vida transcurrieron sin dejar una marca especial en mi memoria, y ahora solo puedo esforzarme mentalmente y con repugnancia para recordar ese período. Como todos los jóvenes de mi clase que estaban en su sano juicio, ingresé a la escuela, luego a la universidad, donde estudié Derecho. Más tarde, trabajé brevemente en el servicio público. Me casé y me establecí en el campo. Crié a mis hijos y atendí la tierra, además de servir como juez de paz. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Fue después de 10 años de matrimonio cuando uno de esos ataques de locura que experimenté en mi infancia regresó. Mi esposa y yo habíamos ahorrado dinero de su herencia y de unos bonos estatales que vendí. Decidimos invertir ese dinero en la compra de otra finca. Naturalmente, deseaba aumentar nuestra fortuna de manera astuta, incluso mejor que cualquier otra persona. Investigué sobre las fincas en venta y leí todos los anuncios en los periódicos. Mi objetivo era encontrar una finca cuyos productos o madera cubrieran el costo de la compra, de modo que obtuviera la finca prácticamente gratis. Buscaba a alguien que no entendiera de negocios y un día creí haber encontrado a la persona adecuada. Una finca con extensos bosques se encontraba en venta en el gobierno de Pensa. Según la información que había obtenido, el propietario de la finca parecía ser exactamente el tonto que buscaba, y tenía la esperanza de que los bosques cubrieran el precio de toda la finca. Preparé mis pertenencias y me dirigí rápidamente a la finca que quería inspeccionar. Tuvimos que emprender primero un viaje en tren, llevaba a mi criado conmigo, y luego en carruaje, con cambios de caballos en las diferentes estaciones. El viaje resultó sumamente agradable, y a mi criado, un joven de buen carácter, le agradó tanto como a mí. Disfrutamos del nuevo entorno y de la nueva compañía, y dado que solo nos restaban unas 200 millas por recorrer, decidimos proseguir sin detenernos, salvo para cambiar de caballos en las estaciones. La noche llegó, y nosotros continuamos nuestro camino. Yo había estado cabeceando, pero de repente desperté, presa de un miedo repentino. Como es común en estos casos, estaba tan alterado que me desperté completamente, y parecía como si el sueño se hubiera esfumado para siempre. ¿Por qué estoy conduciendo? ¿A dónde voy? Me cuestioné de repente. No es que me desagradara la idea de adquirir una finca a buen precio, pero en ese momento me pareció tan absurdo viajar a un lugar tan distante, y tuve la sensación de que iba a morir allí, lejos de mi hogar. El terror se apoderó de mí. Mi criado Sergio se despertó.
y aproveché la oportunidad para hablar con él. Comencé a comentar sobre el paisaje circundante. También tenía mucho que decir acerca de la gente en casa, el placer del viaje, y me parecía extraño que pudiera hablar tan jovialmente. Él parecía estar tan contento con todo y de tan buen humor, mientras que a mí todo me resultaba molesto. No obstante, me sentía más a gusto cuando conversaba con él. Sin embargo, junto con mis sentimientos de inquietud y mi secreto horror, también me sentía fatigado y ansiaba detener el viaje en algún punto. Me parecía que mi inquietud cesaría si tan solo pudiera entrar en una habitación, disfrutar de una taza de té y, lo que anhelaba más, descansar. Nos acercábamos a la ciudad de Arzamas. ¿No crees que sería mejor detenernos aquí y descansar? ¿Por qué no? Es una excelente idea. ¿A qué distancia estamos de la ciudad?, pregunté al conductor. Unas 7 millas más. El conductor era un hombre apacible y silencioso. Conducía a un ritmo más bien lento y parecía fatigado. Continuamos avanzando. Yo guardé silencio, pero me sentía mejor, deseando descansar y esperando que eso mejorara mi estado. Seguimos avanzando en la oscuridad, y las 7 millas parecían interminables. Finalmente, llegamos a la ciudad. A esa hora temprana, la ciudad estaba sumida en un profundo sueño. Al principio, surgieron las pequeñas casas que se desvanecían en la oscuridad, y a medida que pasábamos junto a ellas, el sonido de nuestros cascabeles y el trote de nuestros caballos se hacía más ruidoso. En algunos lugares, las casas eran grandes y blancas, pero eso no me confortó. Esperaba la llegada a la estación y la oportunidad de disfrutar de un samovar, ansiando acostarme y descansar. Por fin nos aproximamos a una casa con pilares delante. La casa era blanca, pero me pareció extremadamente melancólica. Sentí incluso miedo ante su apariencia y descendí con precaución del carruaje. Sergius se ocupaba de nuestro equipaje, seleccionando lo necesario para la noche, correteando y pisando fuerte en los umbrales. El sonido de sus pasos incrementaba mi agotamiento. Ingresé y llegué a un pequeño pasillo. Un hombre nos dio la bienvenida. Tenía una gran mancha en la mejilla y esa mancha me llenó de horror. Nos condujo a una habitación que no era más que una habitación común. Mi inquietud iba en aumento. ¿Podríamos tener una habitación para descansar?, pregunté. Oh, sí. Tengo un dormitorio muy bonito a su disposición. Una habitación cuadrada, recién encalada. El hecho de que la pequeña habitación fuera cuadrada me resultaba, lo recuerdo muy bien, sumamente doloroso. Tenía una ventana con una cortina roja, una mesa de madera de abedul y un sofá con el respaldo y los brazos curvados. Sergius hervía agua en el samovar y preparaba el té. Mientras tanto, coloqué una almohada en el sofá y me recosté. No estaba dormida. Escuchaba a Sergius ocupado con el samovar e insistiéndome en que tomara el té. Temía levantarme del sofá, temía alejar el sueño, y simplemente estar sentada en aquella habitación me parecía horrible. No me levanté, sino que caí en una especie de sopor. Cuando finalmente me incorporé, la habitación estaba en completa oscuridad. Desperté con la misma sensación que la primera vez y comprendí que el sueño se había esfumado. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo? Tal como soy, debo ser así para siempre. Ni la pensa ni ningún otro estado me sumará ni me restará nada. En lo que a mí respecta, estoy abrumadoramente cansada de mí misma. Quiero sumirme en el sueño, olvidar, y no puedo. No puedo deshacerme de mí misma. Salí al pasillo. Allí estaba Sergius durmiendo en un estrecho banco, con la mano colgando a su lado. Dormía profundamente, y el hombre de la mancha en la mejilla también estaba sumido en el sueño. Al abandonar la habitación, intenté alejarme de lo que me atormentaba. Sin embargo, persistía y hacía que todo pareciera oscuro y lúgubre. Mi sensación de horror, en lugar de abandonarme, se incrementaba. ¡Qué absurdo!, me dije a mí misma. ¿Por qué estoy tan deprimida? ¿Qué temo? ¿Me temes a mí?, escuché la voz de la muerte. Estoy aquí. Me estremecí. Sí, la muerte.
La muerte vendrá, vendrá y no debería venir. Incluso ante la muerte real, no sentiría nada similar a lo que experimentaba en este momento. Entonces, simplemente sería miedo, mientras que ahora era algo más profundo. Estaba contemplando y sintiendo la cercanía de la muerte, y al mismo tiempo sentía que la muerte no debería existir. Todo mi ser era consciente de la necesidad del derecho a vivir y, al mismo tiempo, de la inevitabilidad de morir. Este conflicto interno me causaba un dolor insoportable. Intenté sacudirme el horror. Encontré una vela medio quemada en un candelabro de latón y la encendí. La vela, con su llama roja, se consumió hasta que no fue mucho más alta que el candelabro. Parecía que una y otra vez se repetía lo mismo. Nada perdura. La vida no es eterna. Todo se torna en muerte. Pero la muerte no debería existir. Intenté redirigir mis pensamientos hacia lo que me había interesado anteriormente, la finca que planeaba comprar y mi esposa. Sin embargo, lejos de ser un alivio, ahora parecían irrelevantes. La sensación de que la vida me iba a ser arrebatada era un terror que impedía que pensara en otra cosa. Debo intentar dormir, decidí. Me acosté, pero al instante siguiente me levanté de un salto, preso del horror. Experimenté una aflicción espiritual, no muy diferente del malestar físico que precede a una enfermedad real, pero en el espíritu, no en el cuerpo. Un miedo terrible, similar al miedo a la muerte, se entrelazó con los recuerdos de mi vida pasada, convirtiéndose en un horror que parecía devorar la vida misma. La vida y la muerte se confundían. Un poder desconocido intentaba desgarrar mi alma, pero no podía quebrantarla. Salí una vez más al pasillo para observar a los dos hombres que dormían. Luego, intenté dormir de nuevo. El horror era siempre el mismo, ahora rojo, ahora blanco y cuadrado. Algo se desgarraba en mi interior, pero no podía consumarse. Era una sensación tortuosa. Un odio árido me privaba de toda chispa de sentimiento bondadoso. Solo quedaba un odio sordo y constante hacia mí mismo y hacia lo que me había dado existencia. ¿Qué me había dado existencia? ¿Dios? Decimos Dios. ¿Y si intentara rezar? Pensé de repente. Hacía más de 20 años que no oraba y no tenía ningún sentimiento religioso, aunque ayunaba y comulgaba por mera formalidad todos los años. Comencé a rezar oraciones. Dios, perdóname. Padre nuestro, Nuestra Señora, componía nuevas oraciones, me persignaba, me inclinaba hacia la tierra, todo el tiempo mirando a mi alrededor por temor a ser descubierto en mi acto devoto. Las oraciones parecían desviar mis pensamientos del terror anterior, pero era más el miedo a ser observado por alguien lo que lo lograba. Regresé a mi lecho, pero en cuanto cerré los ojos, la misma sensación de terror me hizo levantarme de un salto. Ya no podía soportarlo. Llamé al criado del hotel. Desperté a Sergius de su sueño. Le ordené enganchar los caballos al carruaje y pronto reanudamos nuestro viaje. El aire libre y el movimiento me hicieron sentir mucho mejor. Sin embargo, me di cuenta de que algo nuevo había entrado en mi alma y había envenenado la vida que había vivido hasta entonces. Al anochecer, finalmente llegamos a nuestro destino. Durante todo el día, estuve luchando contra la desesperación, y al final prevalecí sobre ella. Sin embargo, un horror persistía en lo profundo de mi ser. Era como si hubiera sufrido una tragedia, y aunque logré olvidarla por un tiempo, permanecía latente en mi interior, dominándome por completo. El administrador de la finca, un anciano, nos recibió amablemente, aunque no con gran alegría. Lamentaba la venta de la finca. Las habitaciones estaban limpias, con muebles tapizados, un samovar nuevo y brillante sobre la mesa del té, tazas grandes y hermosas, y miel para acompañar el té. Todo era agradable a la vista. Comencé a interrogarlo sobre la finca sin mucho interés, como si repitiera una lección aprendida hace mucho tiempo y casi olvidada. Resultaba tan poco interesante. Sin embargo, esa noche pude irme a dormir sin sentirme desgraciado.
Atribuí esta sensación a haber rezado nuevamente mis oraciones antes de acostarme. Después de ese incidente, reanudé mi vida cotidiana. Sin embargo, la aprensión de que aquel horror volviera a apoderarse de mí nunca me abandonaba. Tenía que vivir mi vida habitual sin tregua, sin ceder a mis pensamientos, como un estudiante que repite mecánicamente una lección aprendida de memoria. Esta era la única forma de evitar que el horror y la desesperación que había experimentado en Arzamas volvieran a acosarme. Había regresado a casa sano y salvo de mi viaje. No había comprado la finca, ya que carecía de dinero suficiente. Mi vida en casa parecía seguir su curso normal, aunque me había vuelto más religioso. Mi esposa lo notaba y a menudo se enojaba conmigo por ello. Durante mi estadía en casa, no experimenté ningún episodio nuevo de angustia. Sin embargo, un día tuve que ir inesperadamente a Moscú debido a un asunto legal pendiente. En el tren, entablé una conversación con un terrateniente de Kharkov. Hablamos de la gestión de fincas, de negocios bancarios, de los hoteles de Moscú y de los teatros. Ambos acordamos detenernos en el tribunal de Moscú, en la calle Miasniskaya, y asistir esa noche a la ópera, a Fausto. Cuando llegamos, me condujeron a una pequeña habitación, aún impregnada con el fuerte olor del pasillo. El portero trajo mi maletín, y la camarera encendió una vela cuya llama ardió con fuerza y luego parpadeó, como es común. En la habitación contigua a la mía, oí toser a alguien, probablemente un anciano. La criada se retiró, y el portero me preguntó si deseaba que abriera mi maleta. Mientras tanto, la llama de la vela iluminaba la habitación, arrojando su luz sobre el papel pintado azul con rayas amarillas, las paredes, la mesa desgastada, el pequeño sofá frente a mí, el espejo colgado en la pared y la ventana. Vi la pequeña habitación tal como era, y de repente sentí que el horror que experimenté en la noche de Arzamas resurgía en mí. Dios mío, ¿debo quedarme aquí toda la noche? ¿Cómo podría hacerlo? Me pregunté a mí mismo. Luego, me dirigí al portero con la solicitud de que desabrochara mi maleta para mantenerlo en la habitación por más tiempo. Ahora, me vestiré rápidamente y me dirigiré al teatro, me dije. Una vez que la bolsa estuvo desatada, solicité al portero. Por favor, comunique al caballero en la habitación número 8, quien vino conmigo, que estaré lista en breve y pídale que me espere. El portero se retiró y procedí a vestirme con rapidez, sintiendo un temor latente que me impedía mirar las paredes. Sin embargo, reflexioné, ¿qué tontería estoy haciendo? ¿Por qué estoy tan asustado como un niño? No debería temer a los espíritus. ¿Espíritus? No, el temor a los espíritus no es lo que me inquieta. Entonces, ¿qué es? En realidad, no es nada. Solo tengo miedo de mí mismo. ¡Puras tonterías! Me puse una camisa fría, rígida y almidonada. Abroché los botones. Me enfundé en el traje de noche y las botas nuevas, y fui a buscar al terrateniente de Kharkov, quien ya estaba listo. Partimos hacia la ópera, deteniéndonos en el camino para que él arreglara su cabello, mientras yo visité una peluquería francesa para cortarme el mío y conversé un poco con la dueña de la tienda, comprando un par de guantes. Todo parecía ir sin problemas. Había olvidado completamente la estrecha habitación del hotel y las ominosas paredes. Disfruté mucho de la representación de Fausto y, al concluir, mi compañero propuso cenar, algo que no era típico para mí. Sin embargo, en ese momento, recordé las paredes de mi habitación y acepté la invitación. Regresamos al hotel después de la 1 de la madrugada. Tomé 2 copas de vino, algo inusual en mí, pero me sentía bastante a gusto a pesar de ello. No obstante, en el momento en que entramos en el pasillo, con la lámpara que arrojaba su tenue luz, y el peculiar olor del hotel me rodeó, experimenté un escalofrío de horror que me recorrió la espina dorsal. No había escapatoria. Estreché la mano de mi nuevo amigo y entré en mi habitación. Pasé una noche aterradora, peor que la de Arzamas. No pude conciliar el sueño hasta que el anciano de la habitación contigua tosió nuevamente al amanecer. Pero no fue en mi cama,
sino después de entrar y salir de ella varias veces. Finalmente terminé durmiendo en el sofá. Sufrí toda la noche insoportablemente. Una vez más, mi alma y mi cuerpo se desgarraban dentro de mí. Volvían los mismos pensamientos. Estoy viviendo. He vivido hasta ahora. Tengo derecho a vivir, pero a mi alrededor todo es muerte y destrucción. Entonces, ¿por qué vivir? ¿Por qué no morir? ¿Por qué no suicidarme inmediatamente? No, no podría. Tengo miedo. ¿Es mejor esperar a que la muerte llegue cuando llegue? No, eso es aún peor, y también me da miedo. Entonces, debo vivir. Pero, ¿para qué? ¿Para morir? No podía salir de aquel círculo. Cogí un libro y empecé a leer. Por un momento me hizo olvidar mis pensamientos. Pero luego volvieron las mismas preguntas y el mismo horror. Me metí en la cama, me tumbé y cerré los ojos. Eso empeoró el horror. Dios había creado las cosas como son. Pero, ¿por qué? Dicen, no preguntes, reza. Pues bien, recé. Estaba rezando ahora, igual que en Arzamas. Entonces, había rezado simplemente, como un niño. Ahora mis oraciones tenían un sentido definido. Si tú existes, revélame tu existencia. ¿Con qué propósito fui formado? ¿Quién soy? Me prosternaba ante la tierra, recitando todas las oraciones que había aprendido y creando algunas nuevas, siempre añadiendo, muéstrame que existes. Me sumí en un profundo silencio, esperando alguna señal o respuesta. Pero el silencio persistió, como si no hubiera ninguna revelación pendiente. Me encontraba solo, enfrentándome a mis propias inquietudes y respondiendo mis cuestiones en lugar de recibir respuestas del Ser Supremo. ¿Cuál es la razón de mi existencia?, me pregunté. Tal vez sea para vivir en una vida después de esta, me respondí a mí mismo. Entonces, ¿por qué esta duda constante y este sufrimiento? No logro creer en un más allá. Hubo un momento en el que creí al preguntar, pero no de todo corazón. Ahora siento que no puedo, simplemente no puedo. Si realmente estuvieras allí, te revelarías no solo a mí, sino a todos. Sin embargo, quizá no existas y lo único real sea esta angustia interminable. No podía resignarme a esa idea. Me resistía y clamaba por una señal de su presencia. Hice todo lo que muchos hacen en búsqueda de respuestas, pero no tuve ningún indicio de su existencia. Pidan y se les será dado, recordé, y me entregué a la súplica. No encontré verdadero alivio, solo una pausa en mi desesperación. Quizás lo que hacía no era realmente una petición, sino una negación de su existencia. Te distancias un poco de él, y parece que él se aleja aún más. No tenía fe en él, y, aún así, le rogaba. Pero no hubo revelación. Me sentía en conflicto con lo divino, incluso llegando a cuestionar y a culpar. En el fondo, quizá no tenía verdadera fe. Al día siguiente, dediqué todos mis esfuerzos a resolver mis asuntos de alguna manera antes del día, para evitar pasar otra noche en la habitación del hotel. A pesar de no haber concluido todo, partí hacia casa por la tarde. Aquella noche en Moscú trajo un cambio aún más significativo a mi vida, que había estado transformándose desde la noche en Arzamas. Ahora, prestaba menor atención a mis asuntos y me volvía cada vez más indiferente a todo lo que me rodeaba. Mi salud también se deterioraba. Mi esposa me instó a consultar a un médico. Para ella, mis conversaciones constantes sobre Dios y la religión eran un signo de mala salud, mientras que yo sabía que estaba enfermo y debilitado debido a las cuestiones sin resolver relacionadas con la religión y Dios. Intentaba que esa cuestión no dominara mi mente y seguía viviendo en medio de las mismas condiciones invariables, ocupando mi tiempo con actividades incesantes. Los domingos y días festivos iba a la iglesia, incluso ayunaba, como había empezado a hacer desde mi viaje a Pensa, y no dejaba de rezar. Aunque no tenía fe en mis oraciones, de alguna manera mantenía el pagaré de demanda en lugar de romperlo, y siempre lo presentaba para que me pagaran, aunque era consciente de la imposibilidad de cobrarlo. Lo hacía por mera casualidad. No empleaba mis días en la gestión de la finca,
ya que detestaba todos los negocios debido a la lucha que implicaban, sino que los dedicaba a la lectura de periódicos, revistas y novelas, y a jugar a las cartas con apuestas modestas. La única válvula de escape para mi energía era la caza, una actividad que seguía practicando por costumbre, dado que había sido un apasionado de ese deporte durante toda mi vida. Un día de invierno, un vecino mío llegó con sus perros para cazar lobos. Al llegar al punto de encuentro, nos pusimos las raquetas de nieve para avanzar con rapidez sobre la blancura. Sin embargo, la cacería resultó ser infructuosa, ya que los lobos lograron burlarnos, escapando a través de la empalizada. Desde lejos, advertí esto y decidí seguir la pista fresca de una liebre, internándome en el bosque. Mi búsqueda me llevó lejos, hasta llegar a un campo donde pude vislumbrar a la liebre, aunque se esfumó antes de que pudiera disparar. Al dar media vuelta para regresar, me vi forzado a atravesar un bosque de árboles gigantes. La nieve era profunda, las raquetas se hundían y las ramas se enredaban a mi paso. La maleza se hacía cada vez más densa, y pronto me di cuenta de que me encontraba perdido. ¿Cómo podría regresar a casa o reunirme con el grupo de caza? No había ningún sonido que me indicara el camino, y el cansancio y el sudor me envolvían. Sabía que, si me detenía, el frío me congelaría, pero continuar caminando debilitaría mis fuerzas. Grité, pero el silencio era mi única respuesta. Giré en la dirección opuesta, que resultó ser otro error, y escudriñé a mi alrededor. Solo veía el bosque a ambos lados, incapaz de distinguir entre el este y el oeste. Me volví una vez más, apenas capaz de dar un paso. El mismo horror que había experimentado en Arzamas y Moscú volvía a apoderarse de mí, pero ahora con una intensidad 100 veces mayor. Mi corazón latía con fuerza, mis manos y pies temblaban. ¿Acaso moriría aquí? No quería. ¿Qué era la muerte? Iba a cuestionar a Dios de nuevo, a culparlo, pero de repente me di cuenta de que no debía hacerlo. No tenía derecho a exigirle cuentas. Él ya había dicho todo lo que era necesario, y la culpa recaía enteramente sobre mí. Empecé a implorar su perdón, sintiéndome profundamente avergonzado de mí mismo. Sin embargo, el horror no duró mucho. Me detuve un instante, reuní valor, y elegí la dirección que creía correcta. Finalmente, salí del bosque. No había recorrido una gran distancia desde su borde cuando me perdí nuevamente. Al alcanzar el camino principal, mis manos y pies aún temblaban, y mi corazón latía con fuerza, pero mi alma estaba llena de alegría. Me reuní con mi grupo y regresamos juntos a casa. Aunque no me sentía completamente feliz, sabía que experimentaba una alegría que entendería más adelante, una alegría que resultó ser genuina. Me retiré a mi estudio para estar a solas y oré, recordando mis pecados y buscando perdón. Aunque no parecían ser muchos, al considerar cuáles eran, los encontré repugnantes. Entonces, comencé a sumergirme en la lectura de las Escrituras. El Antiguo Testamento me parecía incomprensible, pero fascinante, mientras que el Nuevo Testamento me conmovía por su mensaje de mansedumbre. Sin embargo, mis lecturas preferidas eran las biografías de los santos. Encontraba consuelo en ellas y veía en sus vidas un ejemplo cada vez más alcanzable para seguir. A partir de ese momento, mi interés por la gestión de los asuntos y las cuestiones familiares disminuyó aún más. Estas cosas me resultaban incluso repulsivas. No entendía completamente por qué, pero sabía que las actividades que habían ocupado toda mi vida ya no tenían importancia. Esto se hizo evidente cuando se presentó la oportunidad de comprar una finca en nuestro vecindario a un precio muy favorable. Fui a inspeccionarla y todo parecía perfecto, especialmente porque los campesinos de esa finca no tenían más tierras que sus pequeños huertos. Rápidamente, comprendí que, a cambio del derecho de pastoreo en las tierras del terrateniente, trabajarían la tierra para él, y la información que recibí confirmó mi suposición. Me di cuenta de la importancia de esta situación y me alegré, ya que estaba en línea con mis antiguos pensamientos. Sin embargo, en el camino de regreso a casa,
me encontré con una anciana que pedía indicaciones y entablé una conversación con ella. Durante nuestra charla, me habló de su pobreza. Cuando llegué a casa y le hablé a mi esposa sobre las ventajas de la finca, de repente me sentí avergonzado y disgustado. Le dije que no pensaba comprar la finca, ya que sus beneficios se basaban en la explotación de los campesinos. En ese momento, me di cuenta de la verdad de mis palabras, de que los campesinos tenían el mismo deseo de vivir que nosotros, de que eran nuestros semejantes, nuestros hermanos, hijos del Padre, como lo afirmaba el Evangelio. Inesperadamente, algo que me había corroído durante mucho tiempo se aflojó y se rompió, y en su lugar pareció surgir algo nuevo. Mi esposa se enojó conmigo y me trató mal, pero yo estaba lleno de alegría. Este fue el primer indicio de mi locura. Mi locura total comenzó a manifestarse un mes después. Comencé a asistir a la iglesia con regularidad, escuchando la misa con profunda atención y un corazón lleno de fe. Un día, mientras estaba en la iglesia, me dieron la hostia consagrada. Luego, todos se apresuraron a besar la cruz, empujándose unos a otros en la aglomeración. Al salir de la iglesia, me encontré con mendigos en las escaleras. En ese momento, me di cuenta claramente de que las cosas no debían ser así, y de hecho, no lo eran. Si esta realidad no existía tal como la veía, entonces no había muerte ni miedo, y nada se desgarraba en mi interior. No temía ninguna calamidad que pudiera sobrevenir. Fue en ese instante cuando toda la luz de la verdad se encendió en mi interior, y me transformé en la persona que soy hoy. De inmediato, distribuí todo el dinero que tenía entre los mendigos que se encontraban en el pórtico de la iglesia. En lugar de tomar mi carruaje como solía hacer, caminé de regreso a casa y durante todo el trayecto entablé conversaciones con los campesinos. Soy Julio Mendoza. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El diario de un lunático de León Tolstoy. Este audiolibro ha sido producido por Aubiblio. Edición y revisión del texto por Aubiblio. Copyright de la producción 2023 Aubiblio Estudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.